OEA, otra vez. Hoy se juntaron, estuvo Guanacuni, empezamos por ahí. Fernando Guanacuni, canciller del Estado Plurinacional, ¿por qué el hecho político de ir a Washington y a la sede de la OEA, que no es tan común? La decisión fue para mostrar que Bolivia le daba una máxima entidad a lo que considera una usurpación de la presidencia que le correspondía a Diego Pari por el Estado Plurinacional de Bolivia, que asumía este lunes y que se consideró como un encuentro ilegal y usurpador el que se dio el lunes para tratar de seguir cercando a Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Adelante, Fernando Guanacuni. Pero ahora nos damos cuenta que dentro de los organismos internacionales también se dan lugar a golpes institucionales contra sus Estados miembros. Y me refiero específicamente al desconocimiento arbitrario del presidente y vicepresidente de este Consejo Permanente que le corresponde a Bolivia y a Haití respectivamente. Lamentamos que el representante permanente de un país hermano se haya puesto al servicio de los intereses hegemónicos. Bolivia jamás se ha negado y no se negará a atender una solicitud de los Estados en aplicación de la normativa vigente de la organización. Bolivia no acepta ni aceptará agresiones ni imposiciones de ningún país. Por ello fue inadmisible instalar un consejo convocado de manera fraudulenta y usurpando atribuciones de la legítima presidencia. Creo que es necesario repensar y replantear el rol que está cumpliendo nuestra organización. No necesitamos una organización que divida a los países, que los confronte. Necesitamos un diálogo honesto, sincero, respetuoso y transparente. No solo para el público, no solo para los medios, sino para entendernos y escucharnos entre los países. El grave precedente que se ha generado el día 3 de abril es una mala noticia para el multilateralismo y para el derecho internacional. Se ha atentado contra la base de confianza entre Estados forjada durante años. Se han puesto en duda los principios fundamentales y la Carta misma de la OEA. ¿Dónde quedan los principios de la democracia, de la igualdad soberana entre Estados miembros, de solidaridad y cooperación internacional? Hay mucho que analizar, hermanos y hermanas. Interpretaciones arbitrarias y excluyentes son las decisiones que algunos Estados impulsan en desmedro de otros. Por el contrario, Bolivia ha actuado siempre con responsabilidad, buena fe y ha mantenido con firmeza su predisposición al diálogo y a la concertación en respecto a la institucionalidad, porque es la única forma de consolidar la hermandad entre nuestros países para construir de manera sólida y definitiva la verdadera integración entre nuestros pueblos. La Organización de Estados Americanos tiene el gran desafío de reconfigurarse y los Estados somos los responsables de impulsar su reingeniería. La OEA debe ser de todos y para todos sus Estados miembros. No puede responder a intereses extrainstitucionales o a los intereses de los más poderosos de la región. Bolivia respeta y espera ser respetado, escucha y espera ser escuchado. Por tanto, invitamos a todos los países hermanos a reanudar y reconstituir nuestra vida en comunidad, como es costumbre entre los pueblos indígenas originarios de nuestra Abya Yala, hoy llamada América. Muchas gracias, hermano presidente. Muchos éxitos en estos 3 meses que le toca dirigir este organismo internacional que en derecho y justicia le corresponden a Bolivia. Nosotros actuaremos con mucha responsabilidad, con sensibilidad y sobre todo con la solidaridad con todos los países, porque nuestra diplomacia es la diplomacia de los pueblos por la vida que promueve la integración en la diversidad. Hayaya, muchas gracias. También estuvo presente la canciller venezolana Delcy Rodríguez, a quien se está transformando cada vez más en muy interesante de escuchar, ¿no? Sí, sí, está muy afilada con sus posiciones políticas y no fue la excepción en un discurso bien extenso de 30 minutos en el Consejo Permanente de la OEA y que hicimos este extracto para resaltar lo más importante. Veamos el fragmento porque este es el epicentro, Washington, la sede de la OEA, ese hemiciclo de la batalla geopolítica por Venezuela que se está dando en estos días. Delcy Rodríguez. Un grupo de gobiernos
decidieron subvertir y quebrantar el orden interno de la Organización de los Estados Americanos, sustituyendo en un solo acto al presidente y vicepresidente legítimo del Consejo Permanente, correspondiendo a Bolivia y Haití respectivamente. Es un hecho sin precedentes en la historia de esta organización, que ya con esto cuenta con otro bochornoso capítulo del más grotesco intervencionismo. ¿Con qué razón y para qué se violentó la institucionalidad de la OEA? Hace una semana nos referíamos a la pertinencia y a la vigencia sobre pertenecer a esta organización, dado el oscuro historial vejatorio contra la dignidad de los pueblos. Dicha usurpación de funciones estuvo precedida de irrespetuosas, racistas, clasistas y vulgares presiones a ambos representantes de Bolivia y de Haití para que se llevase a cabo un Consejo Permanente a todas luces violatorio del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, de igualdad soberana de los Estados, entre otros. Fracasados sus intentos, decidieron sin estupor asaltar la institucionalidad y llevar adelante un Consejo Permanente de facto, con un llamado presidente interino, así designado por el secretario de esta organización, en las propias narices de su legítimo presidente, hoy aquí también presente, y saludo que esté presidiendo este válido Consejo Permanente. Un grave fraude jurídico y procesal había ocurrido, pisoteando las normas, principios y fundamentos de la OEA y del derecho internacional. No existe, escúchese bien, no existe en la historia del multilateralismo precedente de esta naturaleza. Los aires golpistas arrancaron en la Patagonia. Similar proceder mostraban en Mercosur contra Venezuela, quedando más que en evidencia el contubernio y el concierto para delinquir y vulnerar la soberanía de un país hermano de esta región. Esos sí son los manifestantes pacíficos. Y lo que siempre va a ocurrir en Venezuela, triunfar la paz, porque afortunadamente nuestro sistema constitucional contempla mecanismos de tutela, de autotutela, para preservar la estabilidad, para preservar la integridad, para preservar la paz. Y en eso está inspirado el modelo de la revolución bolivariana. Es nuestra máxima responsabilidad preservar la paz de nuestro país por encima de las acciones golpistas dirigidas desde este centro, que no debe ser la naturaleza de esta organización. Muy bien señalado por el canciller Guanacuni, excelentemente bien señalado. Esto debe ser un foro para el diálogo. Ya lo había dicho el presidente Correa. ¿Qué sentido tiene la OEA si tenemos la CELAC? Y se respondía, bueno, quizá puede ser un foro para el diálogo con los países del norte, pero no parece un foro para el diálogo. Es un foro para acosar a países, es un foro para intervenir países. Eso es lo que quedó demostrado y evidenciado en todas las acciones que han venido cometiendo, pero que el día lunes 3 de abril tuvo realmente una expresión muy grotesca de lo que pueden llegar a ser con su afán y su obsesión y su odio por intervenir a mi país. Yo quiero decir, con nuestro padre Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y quiero también esta carta que le envía nuestro libertador Simón Bolívar al señor Irving, agente del gobierno de los Estados Unidos en 1818, quiero dedicársela al señor Almagro. Protesto a usted, no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Dirigida a usted, nuevo señor Irving de esta organización. La patria de Bolívar y Chávez no se rinde ni se vende. El pueblo valiente de Venezuela está de pie contra el intervencionismo. Gloria al bravo pueblo. Muchas gracias. Bueno, la ofensiva contra Venezuela está en un momento descomunal. Pones canales de distintos países, programas de interés general y todos hablan de Venezuela y por un hecho de ayer de la represión del gobierno, porque hubo algunos incidentes cuando en realidad
Sí, además, lo que generó el enojo de Delcy Rodríguez, además en la sede de la OEA, fue que Luis Almagro, como es habitual y lo mostramos, tuitea, yo creo que cada 4 tweets, 3 son de Venezuela, y dijo, me solidarizo con la oposición por la represión a la manifestación. Vamos a ver ahora algunas imágenes, pero ayer yo veía a la noche tarde en CNN, violencia en Venezuela, ¿hasta cuándo? Y haciendo un escándalo, ¿no? Por estos hechos que vamos a ver ahora en unos segunditos. Entre medio de eso, hoy estábamos leyendo una nota de Ara Maronian, por ejemplo, cita el caso de Colombia, 156 líderes sociales asesinados en los últimos 14 meses. 156 líderes sociales asesinados en poco más de un año, sin que esto genere escandalización en ningún lado. Esta es la forma que tiene esta cultura hegemónica por teledirigir nuestra indignación. Exacto. Es una cosa impresionante. Sí. Ellos eligen por qué usted del otro lado se tiene que indignar. Y estamos todo el rato, Venezuela, Venezuela. Hay una crisis en Venezuela. Pero en Colombia hay 156 dirigentes sociales asesinados. Vimos cómo hace 48 horas o 96 horas en Paraguay ejecutaron a un militante de un partido político. Hablamos siempre, acá hablamos, porque no habla nadie más, del asesinato de los periodistas en México, 1000 asesinatos anuales de afroestadounidenses por represión policial al año, promedio, más, menos. Pucha, y estamos hablando de Venezuela todo el tiempo. Otro dato, en la localidad bonaerense de Lanús, en la Argentina, la policía entró a reprimir increíblemente en un merendero, es decir, en un espacio donde se brinda una merienda a niños de bajos recursos. ¿Qué pasó en esa represión? Balearon a una joven embarazada que perdió a su hijo. Ayer la policía, también en la provincia de Buenos Aires, en la isla Maciel, realizó una ilegalidad que es detener a un adolescente, la esposaron, entraron en su casa sin orden judicial, le plantaron drogas, violencia institucional permitida en cualquier país, menos, pero... No, si pasa cualquier cosa de estas en Venezuela, tenemos que invadirlo ya. Y usted está, y yo también, porque te tiran todo el rato. Pa. Es impresionante. Vamos a Telesur. Calma. Diputado Iván García, bueno, por favor, la calma, vale. Calma. Ustedes saben que no pueden marchar, no pueden controlar 2 marchas, bueno. ¿Qué queremos que no? Que se golpeen. Calma a la gente, Ismael. Calma a la gente. Calma, le repito. Calma, cordura, profesionalismo. Nosotros somos profesionales y sabemos controlarnos. Aquí no hay provocaciones. Nadie falta. Calma, por favor. Queremos calma. No es el brazo, mamá. Ahí vemos unos muchachos, grupo que le quita el arma a la policía. No le peguen al guardia. No le peguen al guardia. Por aquí, está bien, por aquí. ¿Está grabando, no? A ver, paremos. Le robaron su arma reglamentaria. Su arma reglamentaria, policía motorizado. Paremos un poquito la pelota acá. Y nosotros somos argentinos, estamos en Bolivia hace muchos años. Ustedes, del otro lado, la gran mayoría son bolivianos que nos están mirando.
muchos hemos participado en manifestaciones en la época neoliberal, cuando salíamos a protestar por las políticas del ajuste. Yo nunca vi a ningún policía pidiendo calma en aquellos años. Alguna grabación tráigame de la Guerra del Agua en Cochabamba en el 2000 o en octubre de 2003 en el Alto, de un policía pidiéndole calma a los manifestantes. O de Argentina, Lo que sí 19 y 20 de diciembre del 2001, donde se asesinaron quiera, a 33 Ecuador, personas. Sí. Donde quieran, en todos aquellos años donde la gente salía a protestar contra las políticas de ajuste. ¿Alguna vez en aquellos años usted escuchó que se quiere aplicar la Carta Democrática contra Sánchez de Lozada, contra De la Rúa, contra Jamil Mahuad? Olvídate. ¿Dónde viste una policía? Yo no vi nunca, ni siquiera nunca. Es gracioso. Bueno, ya sabemos que la Carta Democrática se aplica a gobiernos progresistas. Queda completamente claro. En tiempos de hegemonía neoliberal, la OEA propiciaba la represión al pueblo que se levantaba contra el ajuste. Ni siquiera aquí en Bolivia hoy los policías piden calma, porque tienen el mal hábito de tirar gas a la primera. A la primera, no, ahora tiran unos... El pimienta. Sí, unos gas pimienta. A ver si nos ponemos un poco las pilas. Una foto para verle el tema de manipulación. A ver, dale, Will. Esto tiene que ver con las redes sociales. Observamos, esta señorita se sacó una foto primero como llorando detrás de un policía, que es la foto que está a la derecha de tu pantalla, y tenía un texto que decía, aquí vemos la represión, ¿ves? Y al lado vemos la chica sacándose otra fotografía, posando, sonriente, delante del cordón policial. Bueno. Es decir, cómo hoy las redes permiten esa banalización de la política, que me parece que es grave, ¿no? Porque en realidad es un montaje. Sí, y hay desde un tiempo para acá hay una escenificación de estas movilizaciones contra los procesos de cambio, donde jóvenes por lo general van a provocar a las fuerzas policiales, lo vimos en Ecuador, principalmente en Ecuador y Venezuela, donde van a provocar a las fuerzas del orden de manera muy violenta. Estas no responden, porque obviamente si responden después viene el escándalo mediático. Y aunque no respondan, igual ahora hay el escándalo mediático. Y hoy se habló todo el día de la represión en Venezuela. Y ahí vimos la represión, sí, ¿no? Sí. Bien, acá no me va a dejar mentir el guión. Nota número 4. Es el canciller de Nicaragua en la OEA, pero bueno, en esta jornada tan especial, la nota número 4 a una cámara. El gobierno de Nicaragua se hace presente en esta reunión del Consejo Permanente de la OEA, expresando su más enérgica condena a la ruptura del orden institucional de esta organización, que debe servir para fomentar las buenas relaciones y sobre todo el diálogo entre los países hermanos de nuestra América y el Caribe. El gobierno de Nicaragua condena, por lo tanto, una vez más, las maniobras injerencistas de un grupo de países que, violentando los reglamentos propios de esta organización, se han empeñado en discutir temas propios de un país hermano sin su consentimiento. Este es el problema de fondo que proponemos tratar en este Consejo. Nuestra organización no puede seguir siendo usada por un país o grupo de países para afectar la soberanía, la autodeterminación y los derechos propios de un país miembro. Consideramos impropio e ilegal todo lo actuado en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Consideramos improcedente que sin la aprobación de sus autoridades se continúe debatiendo la situación de ese hermano país, cuando lo pertinente es contribuir respaldando las iniciativas de su presidente constitucional, compañero Nicolás Maduro, quien ha reiterado la invitación a todas las fuerzas políticas y sociales a un diálogo nacional que cuenta con la facilitación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, el expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández,
el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el acompañamiento de la Santa Sede. El gobierno de Nicaragua reitera, por lo tanto, nuestro respaldo a ese diálogo que todos los días convoca nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, señor. Representante de Nicaragua, vimos al bloque del ALBA denunciando el golpismo al que caracteriza los países del ALBA de lo que sucedió en la OEA. ¿Qué dicen los otros? En realidad, la sesión de hoy de la OEA fue planteada por México para tratar un tema de diálogo, etcétera. No se iba a tratar el tema Venezuela porque se consideró que se trató el lunes. Pero la presencia de los cancilleres. La presencia de los cancilleres, además ejerciendo Bolivia la presidencia del Consejo Permanente. El contrapunto que hubo en este tema fue entre Delcy Rodríguez y la representante, la embajadora ante la OEA del Paraguay. A ver eso. ¿Y qué tuiteó el secretario general de esta organización? Condenó, aquí está, y yo hice una comparación. Ayer el señor Almagro condena enérgica de la brutal represión en Venezuela contra los manifestantes. Debe ser que no ha visto los videos, debe ser que no ha visto las fotos. Pero cuando ocurrió hace apenas una semana en Paraguay, se incendió el Congreso de ese país, el Parlamento de ese país, asesinaron a un diputado. ¿Qué dijo el secretario de esta organización? Llamo a la paz cívica en Paraguay, es lo que corresponde, ¿oyó? Llamar a la paz, no a la confrontación. Y expreso pesar por muerte de dirigente político, Rodrigo Quintana. Comunicado aquí. Y así, ya, chao, chao Paraguay. Estamos acosando a Venezuela, estamos hostigando a Venezuela, que no se parece ni siquiera en mínimas proporciones de las terribles realidades que se viven en otros países de esta región. Yo quiero aquí citar a Emiliano Zapata, ya que hoy estamos en el Día de México. Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno, están traicionando. Señor presidente, estoy solicitando la punto de sangre de orden. sus hermanos. Tenemos una solicitud de punto de orden, por favor. Paraguay. Quiero hacerle saber a la canciller de que el punto al que está alegando ya fue suficientemente aclarado en la sesión del día lunes. Mi país, señora canciller, se somete al escrutinio internacional en todas las instancias, muy a diferencia del suyo. Y a lo que usted hace referencia está en instancia nuestra, local. En este momento se está desarrollando un diálogo entre el señor presidente de la República, el presidente del Senado y todas las fuerzas políticas en el seno de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Así es que, por favor, mida sus palabras. Gracias. Continúe Venezuela, por favor. La verdad es que yo lo único que he leído, un tuit del secretario general, tendría que insultarlo a él. Usted es propicia a cualquier intervención de Venezuela empezar a pegar gritos, no entendemos. Yo creo que hay que bajar un poco la histeria y ser racionales. Hemos leído un tuit del secretario general de esta organización, pero usted ha hecho y ha aportado elementos muy importantes. Usted ha dicho que esta situación que se ha presentado lamentablemente en Paraguay está en las instancias locales y está en las instancias nacionales. Es justamente lo que yo estoy ilustrando y lo que yo estoy solicitando. Porque Venezuela no está bajo el tutelaje de nadie, de ninguna comunidad internacional, ni de ningún país de esta región. Así que yo también le pido respeto a usted. Hay que bajar la histeria, como dice Delcy Rodríguez, ¿eh? A nivel de lo que venimos hablando mediáticamente también, se está llenando a las sociedades de histeria anti-venezolana. Sí. Entonces la canciller dice, acá ejecutaron a un militante, vimos en Ojo con los Medios en ediciones anteriores cómo asesinaron al militante, y Almagro dice, ay, hago un llamado a la paz y al entendimiento. Y en Venezuela vemos unos policías diciendo, señores, cálmense, no nos agredan, sin reaccionar ante una movilización, y Almagro dice que cese la represión en Venezuela y que condena la represión terrible contra el pueblo. Y nosotros mostramos, además del dirigente del Partido Liberal asesinado, en el cual
la policía irrumpe en un local partidario. Imagínense si la policía venezolana irrumpe en el local de Voluntad Popular, por ejemplo. No tiene ni siquiera que disparar, solo que irrumpa. Y al otro día te mostramos un disparo a 15 centímetros a la cara de un diputado liberal, que se salvó de milagro y que está haciendo su recuperación. Le destrozaron la mandíbula. Un poquito más abajo, un poquito más arriba, ese balazo artero de la policía hubiese implicado la muerte del diputado. Pero Paraguay dice, ya está. No, ya lo resolvimos. Instancias nacionales. Bajen la histeria contra Venezuela. Los medios de comunicación también, sean un poco más sensatos. Hoy veía haciendo un llamado a uno de los dirigentes del gobierno. Es urgente esto. Conferencia de prensa de Delcy Rodríguez en Washington. En evidencia, además, el comportamiento parcializado del secretario de esta organización. Como ustedes bien saben, los países tenemos el mandato de la última Asamblea General de la OEA realizada en República Dominicana de revisar la actuación de este secretario en los próximos días, muy próximos. Nosotros vamos a convocar a un Consejo Permanente para que se continúe, como bien lo dijo hoy el presidente legítimo del Consejo Permanente, se continúe evaluando el comportamiento de este funcionario. Pero además, vale preguntarse, ¿qué sentido tiene una Asamblea General cuando el espectáculo que está dando la organización, violentando el orden interno, qué es lo que va a llegar a esa Asamblea General? Los desechos de la organización. Eso es una reflexión que nosotros estamos pensando y vamos a tomar acciones en consecuencia. Además, en Venezuela, en la Asamblea Nacional... ¿Cómo, no está cerrada por un golpe de Estado? No. Digamos... Digo, porque a lo mejor alguien no vio 2 días la tele y del viernes había un golpe de Estado y la Asamblea estaba tomada por las fuerzas castrochavistas. No. No, hubo un cruce entre Héctor Rodríguez, el jefe de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Julio Borges. El presidente golpista de la Asamblea Nacional de Venezuela. Exactamente, porque lo que trató la Asamblea hoy fue la destitución de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, algo que aprobó, pero que vinculado a la letra constitucional, primero necesita 2/3, no lo tiene por la situación espuria de los 3 diputados amazónicos, y además ante esa situación está en desacato, o sea que es una... digamos, por la galería. Pero vamos a ver este cruce que nos muestra, el cruce en la OEA, el cruce en Venezuela, cómo están los ánimos crispados, ¿no? Vamos a seguir teniendo diferencia. Vamos a seguir teniendo diferencia. Y te hablo a ti, diputado Julio Borges. Tú tienes 4 hijos hermosos y que Dios te los bendiga. Yo tengo 2 hijos hermosos, que Dios los bendiga. Y ambos hijos van a seguir viviendo en este país. Y seguramente, no es manipulación, es una reflexión. Seguramente, Julio, dentro de 10, 15, 20 años, tú y yo vamos a seguir teniendo diferencias, porque tenemos una visión del Estado distinta. Ahora, no puede ser que esas diferencias las administremos llamando a liquidar, a degollar o a guarimba. Yo hago un llamado porque yo sé que aquí hay diputados y diputadas que no quieren la guerra para este país, que quieren la paz. Y ahí el liderazgo tiene que ser responsable. Seamos responsables con el momento político que estamos viviendo. Yo desde este Parlamento, en pleno funcionamiento, hago un llamado a que debatamos la diferencia con pasión, con fuerza, pero con responsabilidad histórica, con responsabilidad en liderazgo. Dejemos de tentar la violencia. Hago un llamado a la paz, a la democracia y a resolver nuestras diferencias soberanamente, sin pedir la intervención, sin traicionar a la patria y defendiendo el futuro de nuestros hijos. Dejamos constancia de la ilegalidad y del golpe de Estado parlamentario que ustedes están dejando. Muchísimas gracias a todo el pueblo venezolano. Diputado Héctor Rodríguez. Brevemente. Diputado Héctor Rodríguez, brevemente, le tengo una solución a su preocupación. Vayamos a las elecciones y votemos todos los venezolanos.
son las que tocan. Son las que tocan. Elecciones este año. Elecciones este año. Como corresponden. Gobernadores, alcaldes. Esa es la solución. Las elecciones son la paz, diputado Héctor Rodríguez. Bueno, en eso tiene razón el presidente golpista de la Asamblea. Hay elecciones hay elecciones atrasadas para gobernadores y alcaldes, ¿no? En el 2018. ¿No se refería a elecciones presidenciales? Claro, él se refería a este pedido de la OEA que haya un... No, pero una cosa son las elecciones de gobernadores y alcaldes que tienen un retraso y otras son las presidenciales que todavía no tienen que ser este año. No, pero es lo que está, en este caso se estaba refiriendo a ese pedido de la OEA de que haya elecciones en un mes. Bueno, yo sé que mucha gente, con tanto bombardeo mediático, piensa o interpreta que nosotros hacemos una defensa casi demencial de la revolución bolivariana, ¿no? Yo estuve hace poco, estuvimos en Caracas, están pasando una situación complicada, pero creo que toda esta campaña, y lo hemos mostrado y lo describimos, que están haciendo contra Venezuela eso sí es realmente demencial. El Fujimorazo, nos pasamos la semana pasada hablando del Fujimorazo y ahora vemos una sesión en la Asamblea, es como que nos indignamos por una brutal represión supuesta y no pasa nada cuando matan a alguien, ejecutan a un militante en Paraguay, es como que... Y los medios, lo que decíamos un poco al inicio, están machacando, no solo en informativos, en programas de interés general, sacan a la figura del espectáculo, están en una campaña tremenda. Yo creo que están, desde mi punto de vista, con todo respeto, la gran mayoría de estos medios están incitando al odio, quieren que se incendie Venezuela, quieren que haya una confrontación, están incitando todo el tiempo a esa confrontación, indignándole también a usted del otro lado de la pantalla con informaciones casi siempre manipuladas. Sí, y la demostración de que no hacemos una defensa obtusa es que cuando salió el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, acá hicimos una comunicación con Venezuela, tratamos de entender las aristas del sistema e incluso entre nosotros dos tuvimos diferencias respecto a cuál era si eso era válido o no era válido y nos damos el espacio y el momento para el debate. Sí, pero lo que pasa, Mariano, es que vos ves como espectador 48.000 horas claro, que Venezuela está incendiada. Cuando prendés a Vía Yala y ponés ojo con los medios y nos ves a nosotros y estos tipos están locos. Sí. Sí. ¿No? Sí, que dejen de tomar lo que están tomando. Claro. Sí. Pero no, están teledirigiendo tu indignación. Al menos esa es nuestra postura y te lo decimos claramente desde donde lo decimos. Pero te mostramos todas las voces, te mostramos las declaraciones de los derechistas, todo, lo que saca CNN. Creo que ningún medio publica estímulos, informaciones de tan diversa espectro ideológico como lo hacemos nosotros acá, obviamente analizándolo. Bueno, nos queda una pausita, ¿no? Sí. Dale, yo estoy re enojado con lo que están haciendo con Venezuela, que tiene un montón de dificultades, el gobierno se equivoca, faltan las cosas, faltan alimentos, la gente le falta dinero para llegar a fin de mes, pero eso no te abre la puerta a querer destruir un país por una cuestión ideológica, destruir un país y generar una confrontación social en ese país. Bueno, dale, vamos al corte. Bien, pasamos a Ecuador, segundo eje donde esta batalla geopolítica en América Latina está tan cruda, finalmente un respiro para los procesos de cambio, la victoria por un margen estrechísimo de Lenín Moreno. Sí. Pero igual de estrechísimo que como ganó la derecha en Argentina o como ganó el no aquí en el referéndum del 21F. Sí, en realidad este fue más amplio que esos dos resultados, el de Lenín Moreno. 2,3 puntos. No, el de 21F también fue algo uno así. Y pico, ¿no? No, un poquito más. ¿Sí? Sí. Y el de Macri, Macri-Scioli. 1,6. 1,6. Sí. Bien.
Fíjate, primera conferencia de prensa de Lenín Moreno, dura unos 4 minutitos porque es muy interesante observar algunas preguntas de los periodistas y cómo responde el flamante presidente del Ecuador. Conocimiento público que el señor Lasso dijo que iba a realizar la impugnación de los resultados, ahora que el Consejo Nacional Electoral ya lo declaró ganador de esta segunda vuelta electoral. En caso, luego del tiempo de impugnación, el Consejo Nacional Electoral corrija estos resultados y cambie rotundamente, ¿cuál sería el accionar tanto de usted y también en este caso del Movimiento Alianza País? Gracias. Yo ya lo he manifestado con anterioridad, no ahora. En primer lugar, un profundo respeto a la institucionalidad. Había dicho desde el mismo inicio de la campaña que mi campaña iba a ser decente, como no, que iba a dignificar la política para que sea un buen ejemplo para los ciudadanos y fundamentalmente para la juventud, como un incentivo para que participe en ella activamente. Yo había dicho que si es que un candidato opositor gana las elecciones, yo iba a felicitarlo como debe comportarse todo caballero, a desearle éxito y sobre todo a desearle mucha suerte a mi amado Ecuador. Sí, muy buenas tardes, presidente, vicepresidente. En torno al tuit de Julian Assange de ayer que le dijo a Guillermo Lasso que tiene 30 días para abandonar el país, ¿qué opinión le merece este tema y qué se va a realizar en este caso? Si nos puede dar su criterio, su análisis. El señor Julian Assange debe respetar la condición en la que está y no entrometerse en la política ecuatoriana. Así le vamos a manifestar. Su eventual gobierno frente a una votación dividida para ganar legitimidad en el gobierno. A ver, señor Paredes, yo siempre le he tratado a usted con mucho respeto. ¿O no ha sido así? Por favor, dígalo. Oh, correcto, sí. Por favor, yo soy, desde que el señor presidente del Consejo Nacional Electoral dio los resultados, soy el presidente electo de los ecuatorianos. No me trate como el candidato en su medio. Por favor, por favor. Cuando usted me trate con respeto, será también respondido con respeto. Por favor, de aquí en adelante, tratémonos con respeto mutuo. ¿De acuerdo? Vamos, por favor, con la última pregunta. Patricia Janot, de CNN. Señor Moreno, felicidades, señor Glass también. Yo creo que es bueno obtener la reacción de usted en el momento coyuntural que vive el Ecuador cuando el candidato perdedor, según los datos oficiales, dice que él ganó las elecciones y que en Ecuador se pretende instaurar un gobierno ilegítimo. Quisiera obtener su reacción y conociendo su mensaje conciliador y de concertación y de diálogo, quisiera saber si con base en esta denuncia gravísima que hace su contrincante que perdió las elecciones según el CNE, usted piensa tenderle una mano, piensa eventualmente reunirse con él, iniciar un acercamiento. Mire, señorita Llanos, en este gobierno que algunas personas y medios dicen que hay una dictadura y que no hay libertad de pensamiento, se puede decir hasta esas barbaridades. Para que nosotros veamos cómo funciona la libertad de expresión acá en el Ecuador. Si usted revisa la mayoría de los medios impresos, televisivos o radiales del Ecuador, va a encontrar todos los insultos, todos los agravios que pueden decirse a gobierno, a personas, a instituciones. Y sin embargo, este gobierno ha sido extremadamente respetuoso, inclusive con esa forma de pensar. Sin embargo, yo he manifestado desde el comienzo, mi mano está tendida para todos. Incluye eso, por supuesto, al candidato opositor. La mano está tendida para hablar acerca de los grandes objetivos nacionales. El momento en que se acerque cualquier persona, incluido él, por supuesto, hacerlo, será muy bien recibido. Seguimos un reporte del Ciudadano. Podría hacer varios comentarios sobre todo esto que vimos. Pero vamos, un reporte del Ciudadano, Televisión Estatal de Ecuador. Ciudad de Quito. Noche y madrugada del día de las elecciones. Centenares de personas rompieron el cerco de seguridad, pero la policía de inmediato recuperó el orden. Ciudad de Guayaquil. El día de las elecciones. Esto ocurría a la misma hora en Guayaquil, en los exteriores de la delegación provincial en la Avenida de la Democracia. Tenemos los
Todo empezó a las 5 de la tarde cuando varios medios de comunicación publicaron unos resultados que, sin ser oficiales, dieron un presidente. Así lo hizo Ecuavisa. De urna, Guillermo Lasso, 53.02%, Lenín Moreno, 46.98%. Este canal llegó más allá al entrevistar al candidato de Creo Suma, ya como presidente electo. Buenas tardes, bienvenido a Ecuavisa y felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo para usted, para Ecuavisa y todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias por su felicitación. Y así lo hizo Canal 1. Tenemos nuevo presidente electo de la República del Ecuador y ese presidente electo es Guillermo Lasso Mendoza. 52% Guillermo Lasso, 48% Lenín Moreno. Pero resulta que Informe Confidencial nunca hizo Exipol. ¿Por qué lo presentó entonces Canal 1 si ese Exipol no existió? Todo esto fue configurando una alteración en el ambiente, una seria alteración en el ambiente. Los datos anunciados en algunos medios de comunicación empezaron a diferir con los datos reales. Lo que anunció Sedatos fue muy diferente al conteo rápido de la Escuela Politécnica, que la misma noche, en base a votos reales, anunció el triunfo de Lenín Moreno. Binomio Lasso Páez, 48,85%. Binomio Moreno Glass, 51,15%. O sea, en base a una encuesta, ciertos medios de comunicación pusieron un presidente. Y en base a una encuesta, ciertos actores políticos llamaron a tomarse las calles. Una encuesta tiene más validez que los datos oficiales. Es impresionante. ¿Dónde viste que en base a los resultados del boca de urna se proclame en medios de comunicación a un presidente? Hay que esperar los resultados oficiales. Y encima uno en base en boca de urna, el otro a un boca de urna que no existió, el informe confidencial. Que nunca se hizo. Que nunca se hizo, es demencial. Increíble. Así instalan, ganó, vos que estás en tu casa y ganó la oposición. Y el presidente dice, gracias por felicitarme. El presidente no, el candidato a la presidencia de Estados Unidos para Ecuador. Y ahí veíamos en vez de decir, esperen que no hay resultados oficiales. A dos comunicadores sociales diciendo, tenemos nuevo presidente. Increíble, ¿no? Demencial. Demencial. Me gustaría repetirlo, pero ya es medio tarde. Vámonos. Sí, lo podemos repetir más para mañana. Lo repetimos 20 veces. Sí, porque lo que nos... Tenemos otro informe también que rescatamos del Ciudadano, que en esta misma línea lo que hace es demostrar la falsedad de las denuncias de fraude de la Alianza Creo. Y a su vez tenemos una interesante entrevista a Rafael Correa que le hizo Jorge Gestoso en Telesur, donde también se refiere a que hubo dinero de algunas empresas vinculadas a Lasso para dar cifras que lo beneficiaran a él. No ayudan estos medios y estas operaciones político-mediáticas a bajar la histeria, como pidió la canciller venezolana, ¿no? Le cabe también a la situación en Ecuador y a la de Bolivia también. A la de los medios en Bolivia incitando al odio permanente contra el gobierno, también les cabe. Bajen la histeria a todos. Nos vemos mañana. Dale, un abrazo grande.